Buenos días chicos, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando la unidad de energía y metabolismo y vamos a iniciar completando el tema que estudiábamos en la clase anterior. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior hablábamos acerca de las moléculas portadoras de electrones y además habíamos comenzado a estudiar a las enzimas. Específicamente, estudiamos cuál es el mecanismo de acción por el cual estas enzimas pueden aumentar la velocidad de las reacciones biológicas. Y hablábamos también acerca de las condiciones óptimas para que puedan ejercer su acción. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la regulación enzimática. Si bien las enzimas tienen una función muy importante para que se lleven a cabo todas esas reacciones bioquímicas, pero también para que puedan actuar debe existir una regulación, es decir, no siempre van a estar activas, sino que se van a activar cuando los procesos metabólicos se requieran en un determinado momento. Entonces las células tienen diferentes mecanismos para poder regular esa actividad enzimática. Para comenzar, existe el control genético. Recordemos que la mayoría de enzimas son proteínas y como ya habíamos estudiado en otras clases, en el material genético está la información clave para que se sinteticen las proteínas y entre esas las enzimas. Entonces, si en un determinado momento se necesita una enzima, pues llegan señales al núcleo para que se promueva la síntesis de estas enzimas, ¿verdad? Entonces también la célula puede controlar su síntesis a través del control genético. Otra forma de regular su actividad es que algunas enzimas pueden sintetizarse de forma inactiva, es decir, que van a necesitar que llegue una molécula adicional para que puedan hacer su función, como por ejemplo el caso de las enzimas que utilizan cofactores, como el ejemplo que estudiábamos en la clase anterior. Entonces ese también es un tipo de regulación. Y también se puede regular su acción a través de la síntesis de moléculas reguladoras que van a estar teniendo un efecto sobre la actividad enzimática, como por ejemplo, hay muchas sustancias que son inhibidores de esta actividad y dentro de estos podemos encontrar algunos que son competitivos y no competitivos. Vamos a ver más adelante a qué se refiere con competitivo y no competitivo. Los inhibidores competitivos son moléculas que compiten con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Recordemos que todas las enzimas tienen un sitio de unión al sustrato y que además existe una afinidad química entre la enzima y el sustrato. Y eso es lo que permite que se lleve a cabo la catálisis de la reacción. Aquí tenemos el ejemplo de una reacción donde tenemos esta enzima que actúa sobre un sustrato que es el ácido succínico. Y como producto de esta reacción se forma el ácido fumárico y moléculas de hidrógeno. Esta es la ruta normal por la cual la célula forma este producto. Pero cuando ya hay suficiente cantidad de ácido fumárico en las células, pues debe existir una forma de regular que se siga llevando a cabo esta reacción. Entonces es ahí cuando las células sintetizan estas moléculas que van a ser reguladoras de la actividad enzimática. En este caso, el ácido malónico es una molécula que compite por el sitio activo de este sustrato. Si nosotros observamos la afinidad química entre la enzima y el sustrato, ¿verdad? Que es el ácido succínico,
podemos ver que hay un encaje perfecto que permite que se lleve a cabo la reacción. Y entonces ahí se va a formar el ácido fumárico. La enzima quedará disponible para continuar llevando a cabo esta reacción. Pero cuando se sintetiza el inhibidor, que es el ácido malónico o malonato, si ustedes pueden observar, tiene una estructura química muy similar a la del sustrato y por lo tanto también existe afinidad. Si ven, la única diferencia es este CH2 que tenemos acá, que en el caso del malonato no lo tiene. De ahí toda esta región que se une a la enzima es prácticamente igual. Por eso es que compite por el sitio activo. Al unirse el malonato, en vez del succinato o ácido succínico, no se va a estar formando ningún producto y de esta forma la célula regula la cantidad de ácido fumárico que sintetiza. Si ven, habrá momentos en que se puede unir esa molécula que compite por el sitio activo y en otro determinado momento puede unirse el sustrato. Es por eso que se llama inhibición competitiva, porque hay una competencia por el sitio activo, ¿verdad? Y a la vez se está inhibiendo la síntesis del producto. De esta forma, las células pueden regular la cantidad de producto en un determinado momento. Pues si es demasiado, se sintetizan estas moléculas para que vayan a regular la vía que se esté efectuando en un determinado momento. Y aquí podemos observarlo en otra imagen, cómo se da esta inhibición competitiva. Vean, tenemos la enzima, el sitio activo, y cuando el inhibidor competitivo se une al sitio activo, pues el sustrato ya no puede ingresar y ya no se estaría llevando a cabo la reacción. La inhibición competitiva puede ser reversible o irreversible, dependiendo del tipo de enlaces que se formen entre el sustrato y el sitio activo. Por ejemplo, en el caso de la inhibición competitiva reversible, el inhibidor puede unirse formando enlaces relativamente débiles, como por ejemplo interacciones iónicas o puentes de hidrógeno. Aquí tenemos un ejemplo de inhibición competitiva reversible. Si ustedes se recuerdan, habíamos estudiado una enzima que es la alcohol deshidrogenasa que permite convertir el etanol en acetaldehído. Pero resulta que el etanol puede tener un inhibidor competitivo para esta enzima, que es el metanol. Como ustedes saben, tienen una estructura química muy similar y por lo tanto compiten por el sitio activo de la enzima. Solo que si el metanol se une a la enzima en lugar del etanol, se estaría produciendo formaldehído y no acetaldehído. Y como ustedes saben, el formaldehído es altamente tóxico. Las interacciones químicas que se dan entre el metanol y el sitio activo de la enzima son interacciones débiles, por lo tanto es una inhibición reversible. En algún momento esta molécula va a salir del sitio activo y va a permitir que el sustrato normal se una, y de eso va a depender la cantidad de formaldehído que se forme al interior de las células. Existe otro tipo de inhibición que es la inhibición irreversible. En este caso, la molécula que compite por el sitio activo forma enlaces mucho más fuertes con la enzima, principalmente enlaces covalentes, y ahí se produce la inactivación permanente de la enzima, ¿verdad? Prácticamente se va a quedar unida esa molécula a la enzima y ya no se va a poder seguir dando la reacción normal que debería de ocurrir. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de algunas sustancias que son venenos, ¿verdad? Que inactivan completamente ciertas enzimas y por eso es que son altamente tóxicos. Como veíamos, existe otro tipo de regulación que es la regulación alostérica.
En este caso, la regulación enzimática siempre se va a dar a través de sustancias que regulen esta actividad, pero en este caso estas moléculas no se van a estar uniendo al sitio activo, sino que se unen a una región de la enzima diferente al sitio activo. Y a ese sitio se le conoce como sitio de regulación alostérica. Entonces aquí podemos observar esta molécula que, si ven, regula la acción de la enzima, porque al unirse al sitio alostérico cambia la forma del sitio activo. Si ustedes ven, aquí está representado el sitio activo por una forma redonda, y cuando se une el inhibidor alostérico, el sitio activo cambia de forma y por lo tanto ya no encaja químicamente con el sustrato, y esto permite que de esta forma se regule la actividad de esta enzima. Ya no se estarían formando los productos de la reacción que estaba catalizando en un determinado momento. Vean que esto es diferente a la anterior, porque en la inhibición competitiva la molécula reguladora se estaba uniendo al sitio activo, ¿verdad? Por eso es que decíamos que se llamaba competitiva, porque competía con el sustrato por este sitio. Pero en la regulación alostérica, la molécula que regula la actividad enzimática se está uniendo a una región siempre dentro de la enzima, pero diferente al sitio activo. Cuando esa unión se da, pues estructuralmente, químicamente, se va a estar cambiando la forma de esa región y ya no se podrá llevar a cabo la reacción. Observar mejor esa diferencia de las diferentes regulaciones enzimáticas que podemos encontrar en la célula. Vean, en este primer caso tenemos la unión normal de la enzima con el sustrato. En el caso de la inhibición competitiva, tenemos una molécula que compite por el sitio activo del sustrato, y en el caso de la inhibición no competitiva, tenemos un sitio alostérico diferente al sitio activo, donde se une una molécula reguladora, ¿verdad? Por eso esta se le conoce también como regulación alostérica. Al unirse cambia la forma del sitio activo y por lo tanto ya no se puede unir al sustrato y ya no se estarían generando los productos de esa reacción. La regulación enzimática también se puede dar a nivel de las rutas metabólicas. Si ustedes se recuerdan, en una ruta metabólica mencionábamos anteriormente que un sustrato inicial va a ser modificado a través de diferentes reacciones catalizadas por un conjunto de enzimas que permitirán formar un producto de interés para las células. En este caso, cuando ese producto ya es suficiente, ya no se necesita que se siga sintetizando más, el producto final de esa ruta puede inhibir cualquiera de las reacciones anteriores para evitar que se siga aumentando la cantidad de producto. Y a este tipo de regulación se le conoce como inhibición por retroalimentación. Veamos cómo se da este tipo de inhibición. Aquí tenemos, por ejemplo, este sustrato que es la treonina, que, si ven, va a ser modificado a través de diferentes enzimas, específicamente 5 enzimas, para llegar a formar el producto de la ruta, que es la isoleucina. Entonces, el sustrato inicial, la treonina, será sustrato de la enzima número 1, se formará un producto A, que será el sustrato de la enzima 2, generando el siguiente producto B, que es sustrato de la enzima 3, y así sucesivamente hasta llegar a la enzima 5, donde el sustrato D va a permitir que se forme la isoleucina, ¿verdad? Que es el producto de esta vía. Si en un determinado momento esa cantidad ya es suficiente, ya la célula no necesita más, el mismo producto de la vía actúa como un regulador alostérico
de la enzima número 1, es decir, de la enzima que inicia con esta ruta de síntesis. Recordemos que el regulador alostérico se va a estar uniendo a un sitio diferente al sitio activo y de esa forma evita que se siga produciendo en este caso la isoleucina. Veamos cómo ocurre en un video para que quede un poco más claro cómo se da esta inhibición por retroalimentación. Vean, aquí tenemos las diferentes enzimas que van a participar en esa ruta. Recordemos que la inhibición por retroalimentación se va a dar en una ruta metabólica donde están implicadas diferentes enzimas para poder generar un producto. Como veíamos en el caso anterior, el producto era la isoleucina. Entonces vean, aquí tenemos las enzimas, viene el sustrato inicial, es modificado por la primera enzima. Vean que el producto que se obtiene de la segunda enzima será el sustrato de la siguiente y así sucesivamente. Y obtenemos el producto final, que es el producto de esa ruta metabólica, como veíamos el ejemplo de la isoleucina. Y así se va modificando. Vean cómo poco a poco aumenta la cantidad de producto de la ruta. Y vean, en un determinado momento, cuando ya es suficiente producto, el mismo producto de la ruta se une, en este caso, a un sitio alostérico. Y si ven, se ha modificado como producto de esa unión el sitio activo y por lo tanto el sustrato de la primera enzima pues ya no podrá encajar y de esta forma para la síntesis del producto de la vía. Vean cómo aquí ya no encaja el sustrato y por lo tanto ya no se sigue generando más producto, ¿verdad? En ese ejemplo que nosotros veíamos, el producto de esa vía era la isoleucina. Y vean cómo la isoleucina prácticamente es el propio regulador de la vía. Cuando ya está en suficiente cantidad, se une a ese sitio alostérico de la primera enzima y entonces para la síntesis de ese producto. Bien, y para finalizar este tema de las enzimas, vamos a ver así de forma muy rápida y muy general cuál es la nomenclatura que se utiliza para nombrar a las enzimas y las clases de enzimas que hay. Por ejemplo, se utiliza muy frecuentemente el sufijo asa para poderlas nombrar. Como tenemos el ejemplo de la sacarasa, que es una de las enzimas que estudiábamos en la clase anterior, que si ven utiliza ese sufijo. También se puede utilizar el sufijo sima. Por ejemplo, tenemos a la lisosima, ¿verdad? Y hay otras enzimas que también utilizan este tipo de sufijo, como las ribosimas, por ejemplo. Y existen otras, pues, que tienen otros nombres, como la pepsina, la tripsina. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Vean, tenemos las óxido-reductasas, que como su nombre nos lo dice, catalizan reacciones de óxido-reducción y utilizan además el sufijo asas, ¿verdad? Que veíamos anteriormente. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo químico de un sustrato a otro, tomando en cuenta que ese grupo químico es distinto al hidrógeno. Tenemos además las hidrolasas, las liasas, isomerasas y ligasas, que estas les van a quedar de tarea para que ustedes investiguen cuál es la función de esas enzimas, es decir, qué tipo de reacciones catalizan. Bien, con esto finalizamos el tema de las enzimas y vamos a iniciar un nuevo tema siempre dentro de la unidad de energía y metabolismo.
Vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la síntesis de ATP. Si ustedes recuerdan, ya habíamos mencionado en clases anteriores, siempre dentro de esta unidad, que todos los organismos son capaces de transformar la energía y que además la transforman en un tipo de energía que la célula puede aprovechar para llevar a cabo trabajo celular, ¿verdad? Y esa forma de energía es el ATP. Todos los organismos vivos van a utilizar el ATP como moneda energética para llevar a cabo todas sus actividades. Entonces, en esta clase y las anteriores y las que vienen, vamos a revisar un poco cuáles son esos mecanismos de síntesis de ATP que llevan a cabo las células. Aquí tenemos los objetivos para este nuevo tema que vamos a iniciar. Al terminar este tema, ustedes serán capaces de identificar y describir brevemente las 4 etapas de la respiración aeróbica. Indicar en qué parte de la célula eucariota se realiza cada etapa de la respiración celular aeróbica. Describir las etapas de la glucólisis. Definir quimioósmosis y explicar cómo se establece un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Describir el proceso por el cual el gradiente de protones impulsa la síntesis de ATP durante la quimioósmosis. Aquí tenemos el contenido que vamos a desarrollar para este tema. Vamos a estar hablando un poco acerca de los métodos de obtención de energía, mecanismos de obtención de energía, hablaremos sobre la glucólisis y vamos a estudiar las diferentes etapas de la respiración aerobia. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de la respiración anaerobia y la fermentación. Este contenido lo vamos a cubrir prácticamente en lo que resta de esta hora clase y la clase que nos falta, que será el día viernes. Aquí tenemos un resumen de las transformaciones energéticas que ocurren en los organismos vivos y los organelos implicados. Recordemos que toda la energía necesaria para la vida viene principalmente del sol y son los organismos autótrofos, es decir, los organismos que tienen principalmente clorofila. Recordemos que esa se almacena en el cloroplasto. Serán esos organismos los que son capaces de transformar la energía lumínica en moléculas orgánicas, ¿verdad? Transforman la energía lumínica en energía química almacenada en estas moléculas orgánicas a través de un proceso que se conoce como fotosíntesis. En ese proceso, además de sintetizar estas moléculas orgánicas, también se produce oxígeno como producto secundario del proceso. Ahora, estas moléculas orgánicas, para que puedan utilizarse, podamos utilizar toda esa energía que está almacenada en ellas, deben ser transformadas a otro tipo de energía que es el ATP. Y ese proceso va a ocurrir en el caso de los organismos eucariotas en las mitocondrias, donde se va a estar llevando a cabo el proceso de respiración celular. En las mitocondrias, esas moléculas orgánicas, que recordemos que principalmente la de mayor importancia es la glucosa, se van a oxidar en presencia de oxígeno y en el interior de la mitocondria se va a sintetizar la energía en forma de ATP y además se va a estar obteniendo como producto de ese proceso CO2 y agua. El ATP será importante porque, como ustedes saben, es la fuente de energía para poder llevar a cabo todo el trabajo celular. Bien, recordemos que para que las células puedan aprovechar la energía que está almacenada en el ATP, debe ocurrir una reacción de hidrólisis, donde esta molécula se rompe, se libera un grupo fosfato
y eso es lo que me genera la energía necesaria para poder llevar a cabo el trabajo celular. Pero en esta reacción, el ATP se transforma en ADP, es decir, en difosfato de adenosina, una molécula que ya solo tiene 2 grupos fosfato debido a que en la hidrólisis perdió uno, ¿verdad? Para que el ATP se pueda regenerar en el interior de la célula, debe ocurrir una reacción de fosforilación, es decir, al ADP le vamos a adicionar un grupo fosfato, por eso se llama reacción de fosforilación. Y si ven, es una reacción de síntesis, porque debemos formar un enlace para volver a tener nuestra molécula con 3 grupos fosfato. ¿De dónde viene la energía necesaria para poder sintetizar ATP a partir de ADP? Pues de todas esas moléculas orgánicas que nosotros tenemos principalmente almacenadas en los nutrientes y que a través de diferentes reacciones catabólicas, o sea, reacciones de degradación, van a generar la energía necesaria para llevar a cabo la fosforilación del ADP y sintetizar nuevamente ATP. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar a ver cómo ocurren esas reacciones de fosforilación en las cuales las células pueden sintetizar el ATP a partir del ADP. La fosforilación puede ocurrir principalmente en 2 formas. Podemos tener la fosforilación que se da a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. Vamos a ver a continuación de qué se trata cada una de estas. Aquí tenemos los 2 tipos de fosforilación que pueden ocurrir al interior de las células para sintetizar el ATP. Recordemos que lo que va a estar sucediendo en esta reacción es que vamos a adicionar un grupo fosfato al ADP para obtener ATP. Entonces, esto puede ocurrir principalmente de 2 formas. Tenemos la fosforilación a nivel de sustrato, donde podemos observar un sustrato fosforilado que con ayuda de una enzima que cataliza esta reacción transfiere un grupo fosfato, que es este que vemos aquí en un color amarillo pálido, al ADP para formar ATP, ¿verdad? Y esto es lo que se conoce como fosforilación a nivel de sustrato, porque estamos usando un sustrato fosforilado que transfiere ese grupo al ADP para formar ATP. Y tenemos también la fosforilación oxidativa, donde si ven se está llevando a cabo la misma reacción, estamos adicionando un grupo fosfato al ADP para formar ATP, pero en este caso la enzima que cataliza esta reacción es una enzima que utiliza un gradiente de protones, utiliza la energía que se ha generado por la presencia de un gradiente de protones para poder sintetizar para poder sintetizar ATP a partir de ADP. ¿Por qué se llama fosforilación oxidativa? Porque este gradiente de protones se forma gracias a la oxidación de varias moléculas que permiten la formación de este gradiente. Y eso lo vamos a ver más adelante, les va a quedar un poco más claro más adelante, pero es importante que recuerden que podemos tener estos 2 métodos de producción de ATP, la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. Las células van a obtener energía a partir de la energía almacenada en los nutrientes, que si ustedes recuerdan, estos pueden ser grasas o lípidos, carbohidratos y proteínas. A partir de todos estos nutrientes, las células pueden obtener o convertir esa energía en ATP. Pero las células utilizarán principalmente los carbohidratos para llevar a cabo este proceso. Entre estos, uno de los más importantes es la glucosa. La glucosa será la fuente directa de energía para la síntesis
de ATP en las células. Por eso es que vamos a ver que en los mecanismos de obtención de energía, todos esos mecanismos que ocurren en los seres vivos van a comenzar con el rompimiento de la molécula de glucosa en un proceso que se conoce como glucólisis. La glucólisis va a ser siempre el primer paso para la síntesis de obtención de energía. Recordemos que en la molécula de glucosa tenemos almacenada energía en forma de energía potencial y que esa energía se encuentra principalmente en los electrones de los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, en la glucólisis, cuando se rompa la molécula de glucosa, lo que vamos a hacer es arrancar esa energía almacenada en los electrones, arrancar esos átomos de hidrógeno y dependiendo las moléculas que acepten al final esos electrones que se lograron arrancar durante la glucólisis, así ocurrirán diferentes mecanismos para la síntesis de ATP. Por ejemplo, si el aceptor final de esos electrones es el oxígeno, ocurrirá la respiración celular aerobia, que es un proceso que ocurre principalmente en los organismos eucariotas porque se llevará a cabo en las mitocondrias, ¿verdad? Este proceso ocurrirá cuando tengamos la presencia de oxígeno, que será el aceptor final de esos electrones que nosotros arrancamos a la molécula de glucosa. Si el aceptor final de los electrones es una molécula inorgánica, entonces se llevará a cabo el proceso que se conoce como respiración celular anaerobia. Recibe este nombre porque si ven aquí no está presente el oxígeno como aceptor final. Si el aceptor final de esos electrones es una molécula orgánica, ocurrirá el proceso que se conoce como fermentación. Y dependiendo del tipo de molécula orgánica que acepte esos electrones, puede ocurrir la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Entonces, si ven, en resumen, todos estos mecanismos de obtención de energía iniciarán con la glucólisis, o sea, la glucólisis siempre se va a dar, pero los procesos que ocurren a continuación dependerán de la presencia de un aceptor final de electrones. Dependiendo de ese aceptor final, pues así tenemos todos estos procesos que pueden ocurrir para la síntesis de ATP. Bien, entonces, si durante la glucólisis estamos arrancando esos electrones presentes en los átomos de hidrógeno, pues deben existir moléculas que puedan movilizar esos átomos de hidrógeno con sus electrones desde la molécula de glucosa hasta las moléculas que van a aceptar esos electrones al final, ¿verdad? Entonces aquí es donde están implicadas las reacciones de óxido-reducción. A manera de repaso, recordemos que estas reacciones de óxido-reducción implican una transferencia de energía. Las células pueden transferir energía por medio de la transferencia de sus electrones. Principalmente durante la oxidación va a haber pérdida de electrones y esto se relaciona con que esa molécula cede energía. Y durante la reducción va a haber ganancia de electrones. O sea, habrá una molécula que cede energía y la otra que recibe energía. Entonces ya habíamos mencionado en clases anteriores que hay moléculas portadoras de energía que van a estar implicadas en estas reacciones redox, ¿verdad? Y esas moléculas son el NAD y el FAD, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan es el dinucleótido de nicotinamida adenina y el dinucleótido de flavina adenina, que van a estar actuando como moléculas transportadoras de esos electrones presentes en los átomos de hidrógeno. Y cuando hayan perdido electrones, es decir, cuando ceden energía,
tenemos el estado oxidado de la molécula. Vean, aquí esto representa el estado oxidado. Y cuando han ganado energía tenemos el estado reducido, donde ustedes pueden ver, ya tenemos aquí los átomos de hidrógeno. Y eso se asocia a la ganancia de electrones. Prácticamente estas moléculas transportadoras actúan como un taxi que va a llevar esos electrones desde un lugar de la célula hasta un lugar donde van a ser aceptados al final por una determinada molécula. Vean, en el caso del taxi, cuando está vacío, todavía no ha recogido a estos pasajeros, digamos que estos pasajeros son los átomos de hidrógeno. Entonces, cuando está vacío, tenemos el estado oxidado de la molécula. Luego el taxi recoge a estos átomos de hidrógeno junto con sus electrones y prácticamente gana esa energía. Ven, si ven, aquí tenemos ya el estado reducido con el átomo de hidrógeno. ¿Dónde está almacenada la energía? En los electrones de este átomo. Pero luego no se va a quedar ahí con ellos para siempre, sino que los va a transportar a otro lugar de la célula, los va a dejar libres para que puedan ser aceptados por otra molécula. Y así se regenera prácticamente el estado oxidado de estas moléculas transportadoras. Entonces, si ven, estas moléculas continuamente se están reciclando en la célula, pasando de estado oxidado a estado reducido y viceversa a través del movimiento de los átomos de hidrógeno y sus electrones, ¿verdad? Esa es prácticamente la función de estas moléculas. Bien, comencemos entonces estudiando la glucólisis. Recordemos que todos los procesos de obtención de energía van a iniciar con el rompimiento de la molécula de glucosa. En este proceso, cada molécula de glucosa, que si bien tiene 6 átomos de carbono, se va a convertir en 2 moléculas de piruvato, que tiene 3 átomos de carbono. Y durante este proceso se va a sintetizar energía en forma de ATP. Vamos a estar obteniendo 2 moléculas de ATP durante el rompimiento de la glucosa. Veamos entonces cómo ocurre este proceso. Aquí tenemos un resumen de lo que ocurre durante el proceso de glucólisis. Vean que todas esas reacciones de la degradación de la glucosa van a estar ocurriendo en el citoplasma, ¿verdad? Y es donde se va a llevar a cabo el proceso de glucólisis. Este va a ocurrir principalmente en 2 etapas. Una etapa que requiere energía, que es la activación de la glucosa, y otra etapa donde se obtiene energía. Vean que en esta primera etapa la célula necesita invertir energía para poder romper la molécula de glucosa, ya que la glucosa es una molécula bastante estable. Por lo tanto, se invierten 2 moléculas de ATP para poder fosforilar a la glucosa y a través de una serie de reacciones, esta se convierte en bifosfato de fructuosa. Si ven, el nombre bifosfato hace referencia a que ahora esta molécula tiene 2 grupos fosfato y a partir de aquí será mucho más fácil que se realice el rompimiento de esta molécula. Como producto de esta primera etapa de activación de la molécula de glucosa, esta molécula se rompe y se forma una molécula, 2 moléculas, con 3 átomos de carbono, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Si ven ahora, cada molécula conserva uno de los grupos fosfato que se habían utilizado para activar a la molécula inicial. Y a partir de ahí, a través de una serie de reacciones, se van a convertir en 2 moléculas de piruvato, que si ven son siempre de 3 átomos de carbono, pero además en este proceso se van a sintetizar 4 ATP. Como inicialmente
se invirtieron 2 ATP, el producto total de energía que se va a producir en la glucólisis serán 2 ATP, ¿verdad? Porque inicialmente habíamos invertido 2. Entonces, vamos a ver de una forma resumida cómo ocurre cada una de estas etapas. Realmente ahí son muchas reacciones químicas que ocurren, que ya cuando ustedes estudien bioquímica las van a ver ahí detalladamente. Ahorita vamos a ver estas 2 etapas de una forma general. Veamos entonces la primera etapa, que es la activación de la glucosa, ¿verdad? Decíamos que la glucosa necesita activarse para poderse romper, ya que es una molécula bastante estable. Entonces, en la primera reacción podemos observar que se ha adicionado un grupo fosfato a la molécula de glucosa, convirtiéndola en glucosa 6-fosfato. ¿De dónde proviene este grupo fosfato? De la hidrólisis del ATP. El ATP, al hidrolizarse, se convierte en ADP, libera un grupo fosfato que se une a la molécula para energizarla, ¿verdad? Y de esta forma poderla convertir en una molécula más inestable. Esa glucosa 6-fosfato se transforma luego por la acción de una enzima en fructosa 6-fosfato, que si ven siempre es una molécula de 6 átomos de carbono. La fructosa es una molécula similar a la glucosa. Y luego ocurre nuevamente la fosforilación de esta molécula. Si ven aquí se ha adicionado otro grupo fosfato que proviene también de la hidrólisis del ATP. Ese grupo fosfato producto de la hidrólisis se adiciona a la fructosa 6-fosfato para formar la fructosa 1,6-bifosfato. Si ven el nombre bifosfato hace referencia a que ya esta molécula está energizada con 2 grupos fosfato provenientes de la hidrólisis del ATP. Y a partir de aquí ya se puede dar otra reacción donde esta molécula se rompe y se forman como producto final de esta primera etapa de activación de la glucosa 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que si ven cada una de estas va a conservar uno de los grupos fosfato que se adicionaron durante esta serie de reacciones. Es importante mencionar que cada una de estas reacciones es catalizada por una enzima diferente, ¿verdad? Como les decía, cuando ustedes estudien bioquímica, ahí van a estudiar todas estas reacciones detalladas y con las enzimas y sus nombres, ¿verdad? Y van a ver más a detalle la glucólisis. Aquí estamos viendo solo los productos de una forma general. Entonces, en esta primera etapa hemos obtenido esta molécula que si ven aquí ya rompimos la glucosa y ya tenemos esta molécula de 3 átomos de carbono. Bien, hasta aquí prácticamente la célula ha invertido energía en poder activar a la glucosa para poderla romper, por lo que en esta siguiente etapa se debe de ganar energía. Tenemos que recuperar los 2 ATP iniciales que se utilizaron para poder activar a la glucosa y además obtener una ganancia de ATP. Recordemos que como producto final de la etapa anterior teníamos dos moléculas de 3 átomos de carbono, porque recordemos que inicialmente la glucosa tenía 6 átomos de carbono, ¿verdad? Y esta molécula es el gliceraldehído 3-fosfato. Además, es una molécula que está fosforilada. Por lo tanto, es una molécula que está energizada. En esta primera reacción se va a adicionar otro grupo fosfato a esta molécula, pero además el gliceraldehído 3-fosfato le va a ceder átomos de hidrógeno al cofactor NAD, que si ven aquí está en estado oxidado, y luego gana esos átomos de hidrógeno pasando a su estado reducido. Recordemos también que esa ganancia de átomos de hidrógeno se asocia
a la ganancia de electrones y por lo tanto ganancia de energía, ¿verdad? ¿De dónde provienen esos electrones que han ganado esta molécula? De los electrones que le estamos arrancando a la glucosa. Por lo tanto, en esta reacción también va a ocurrir la reducción de coenzimas, como lo podemos ver acá. Como producto de esta primera reacción vamos a tener dos moléculas de 3 átomos de carbono que ahora tienen 2 grupos fosfatos y es el 1,3-difosfoglicerato. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? A partir de aquí vamos a tener la primera reacción de síntesis de ATP. Si ven, a partir del ADP se va a obtener ATP. ¿Cómo ocurre esto? A través de una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Recordemos que para sintetizar ATP siempre debe ocurrir una reacción de fosforilación y en este caso es a nivel de sustrato porque este sustrato que ven aquí, que es un sustrato fosforilado, el 1,3-difosfoglicerato, le va a ceder grupos fosfatos al ADP para formar 2 moléculas de ATP. Y aquí tenemos la primera ganancia de energía en forma de ATP. Aquí prácticamente estamos recuperando los 2 ATP que habíamos invertido al inicio. Como producto de esta reacción se obtiene el fosfoglicerato, que a través de una serie de reacciones se convierte en fosfoenolpiruvato, que si ustedes observan también es un sustrato fosforilado con el cual se va a realizar la siguiente síntesis de ATP, siempre como fosforilación a nivel de sustrato. Este sustrato fosforilado, que es el fosfoenolpiruvato, le va a ceder grupos fosfatos al ADP para formar ATP. Como tenemos 2 moléculas de fosfoenolpiruvato, se van a sintetizar 2 moléculas de ATP. Y aquí estaríamos teniendo la ganancia de ATP que se obtiene durante la glucólisis, que son 2 moléculas, ¿verdad? Si ven, como total en esta fase de obtención de energía hemos ganado 4 moléculas de ATP, pero le vamos a restar las 2 que se habían invertido al inicio. Posteriormente, el fosfoenolpiruvato, después de pasar por esta reacción de fosforilación, se va a convertir en piruvato, que es otro de los productos de la glucólisis que veíamos al inicio. Entonces, prácticamente, como productos de glucólisis vamos a estar obteniendo 2 moléculas de NADH, que si ven aquí tenemos almacenada energía en estos electrones, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato. Aquí tenemos el resumen de esos productos finales de la glucólisis. Dentro de estas moléculas que hemos ganado, si ven, van a haber 2 que se asocian a ganancia energética. El ATP, que directamente ya se puede utilizar la energía, y las 2 moléculas de NADH que todavía están almacenando energía en los electrones del átomo de hidrógeno. Esas serían las 2 moléculas relacionadas con la energía. Pero además todavía tenemos átomos de hidrógeno en las moléculas de piruvato, ¿verdad? Tenemos 2 moléculas de piruvato que todavía podemos seguir sacándoles provecho, ¿verdad? Dependiendo del proceso que se lleve a continuación. Entonces, recuerden que este proceso de glucólisis se va a llevar a cabo siempre al inicio de los procesos de obtención de energía. Y ya en el propio proceso de glucólisis ya hemos obtenido 2 moléculas de ATP. Después de la glucólisis, el proceso que sigue a continuación va a depender, como habíamos mencionado, del aceptor final de electrones que esté presente, ¿verdad? Acuérdense que
En la glucólisis venimos arrancando electrones de los átomos de hidrógeno que teníamos en la glucosa, pero para obtener mayor cantidad de ATP, al final esos electrones deben ser recibidos por otra molécula, ¿verdad? Que permitan sintetizar mayor cantidad de ATP en algunos casos. Entonces de eso va a depender el proceso que se dé a continuación. Recordemos que la glucólisis ha ocurrido en el citosol principalmente y es un proceso que no requiere de la presencia de oxígeno. Pero a partir de ahí, donde ya hemos obtenido los productos que son el piruvato, el ATP y además las dos moléculas de NADH, el proceso que se dé a continuación dependerá de la presencia de esos aceptores finales. Por ejemplo, si no hay oxígeno disponible en la célula, recordemos que hay células que tienen metabolismos anaerobios, o sea, en ausencia de oxígeno. Si no está disponible este componente, el piruvato va a pasar una serie de reacciones que se conocen como fermentación, donde se va a producir ya sea etanol si es fermentación alcohólica o ácido láctico si es fermentación láctica. Pero si está presente el oxígeno, el piruvato va a ingresar a las mitocondrias en el caso de los organismos eucariotas y ahí se va a llevar a cabo el proceso de respiración celular, donde el piruvato se va a seguir oxidando, se van a seguir arrancando esos electrones que provienen de la glucosa y finalmente en el proceso se van a obtener de 34 a 36 moléculas de ATP. Vean que prácticamente el proceso de respiración celular es uno de los procesos que va a estar generando mayor cantidad de ATP en las células. Comencemos estudiando la respiración celular aerobia, que como ya vimos es un proceso que se llevará a cabo después de la glucólisis cuando está presente el oxígeno como aceptor final de electrones. La respiración celular es prácticamente una reacción de óxido-reducción. Vamos a tener un componente que pierde átomos de hidrógeno, por lo tanto se oxida, que es la glucosa. Si ven al final, la glucosa pierde esos átomos de hidrógeno que durante el proceso se le van arrancando para obtener energía y se convierte finalmente en CO2. Y en el caso del oxígeno, este se reduce porque al final gana átomos de hidrógeno para formar agua. Recordemos que el oxígeno será el aceptor final de los electrones y que esos electrones están en el átomo de hidrógeno. Por eso es que al final se combina con el hidrógeno para formar agua en este proceso. Durante el proceso también se va a estar sintetizando ATP, que ya veíamos que prácticamente es el proceso donde se sintetiza mayor cantidad de ATP, y también se va a estar formando calor. La respiración celular produce prácticamente menos 720 kilocalorías. Si ven, es un proceso que genera energía y como veíamos, esa energía estará principalmente en forma de ATP. El proceso de respiración celular, la oxidación del azúcar ocurre de forma controlada en el interior de las células. Prácticamente, si nosotros hiciéramos la combustión directa del azúcar, se estaría generando una gran cantidad de energía en forma de calor, que prácticamente no se puede almacenar y no se puede utilizar para llevar a cabo trabajo celular. Si ven, en la combustión directa del azúcar, la energía de activación necesaria para que ocurra esa reacción es superada por el calor del fuego. Y vean que esa energía de activación es bastante grande y se supera directamente por el calor. Mientras que en el interior de las células,
La oxidación controlada ocurre a través de una serie de reacciones donde la energía de activación a superar es mucho más pequeña y se puede ir superando con la ayuda de las enzimas, y en esta oxidación pausada los electrones se van movilizando en diferentes niveles energéticos y eso permite obtener al final una mayor cantidad de energía. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo es que se da esa oxidación pausada de la glucosa a través de una serie de reacciones que van a permitir la síntesis del ATP. Veamos entonces cuáles son las etapas de la respiración aeróbica y en qué lugares específicos de la célula va a ocurrir cada una de estas etapas. Vean que para que pueda ocurrir la respiración celular aerobia, inicialmente debe haber ocurrido la glucólisis en el citosol, ¿verdad? Como en este caso estará presente el aceptor final, que es el oxígeno. El piruvato ingresa a la mitocondria, donde se da la primera etapa, que es la formación de la acetilcoenzima A. Luego, siempre en el interior de la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial, se va a dar el ciclo del ácido cítrico, o conocido también como ciclo de Krebs. Y vean que en esta etapa se van a estar formando dos moléculas de ATP. Los electrones que se siguen recolectando durante la formación de acetilcoenzima A y ciclo de Krebs se van a transportar a la cadena de transporte de electrones, donde ocurrirá la quimiósmosis y se va a generar la mayor cantidad de ATP del proceso. Entonces vamos a ver un poco cómo es la anatomía de la mitocondria, porque si ven aquí prácticamente van a estar ocurriendo estas reacciones, y vamos a ver también qué es lo que ocurre en cada una de esas etapas y cómo se da la formación del ATP. Bien, si ustedes recuerdan, la mitocondria es un organelo membranoso que va a estar está formado por una doble membrana. La membrana externa, que es bastante permeable a iones y a moléculas pequeñas, y la membrana interna, que forma esta especie de pliegues o crestas que podemos observar en el interior de la mitocondria. Y además vamos a tener en la parte central la matriz mitocondrial, que si ven es una parte prácticamente líquida, donde se van a estar llevando a cabo una variedad de reacciones, entre ellas reacciones que forman parte de la respiración celular. Además, entre la membrana externa y membrana interna se forma un espacio que se conoce como espacio intermembrana, ese que podemos observar acá, y que también esta región va a participar en la síntesis de ATP. Por lo tanto, es importante que recordemos un poco esta anatomía de la mitocondria para que podamos ir comprendiendo dónde está ocurriendo cada etapa del proceso de respiración. Bien, entonces, una vez que ha ocurrido la glucólisis, las siguientes etapas de la respiración celular aerobia van a ocurrir en la matriz mitocondrial. Ahí vamos a tener principalmente dos etapas: la formación de acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs, ¿verdad? Son las dos etapas que van a estar ocurriendo en la matriz mitocondrial. La primera reacción que ocurre en la matriz mitocondrial es la síntesis del acetilcoenzima A. Una vez que ha ocurrido la glucólisis en el citosol, recordemos que uno de los productos es el piruvato. Cuando está presente el oxígeno como aceptor final de electrones, el piruvato va a ingresar
a la mitocondria. Aquí podemos observar que tanto en la membrana externa como en la membrana interna están presentes proteínas transportadoras que ayudan a que el piruvato pueda ingresar hacia la matriz mitocondrial. Estando en la matriz, se da una reacción donde, si podemos observar, el piruvato, que es una molécula de 3 átomos de carbono, se rompe formando el acetil y además CO2, que es uno de los productos de la respiración celular aerobia. Posteriormente, este se une a la coenzima A, formando el acetil coenzima A, y además en este proceso el piruvato se oxida cediendo sus electrones al NAD. Y si podemos observar aquí, tenemos el NADH ya en estado reducido. ¿Cuáles serán los productos de este proceso? Dos moléculas de acetilcoenzima A, porque recordemos que por cada molécula de glucosa que se rompió, ingresaron 2 piruvatos a la matriz mitocondrial. Por lo tanto, el producto serán 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de NADH. El siguiente paso en las reacciones de la matriz mitocondrial es el ciclo de Krebs, que recibe este nombre por el científico que lo describió, y también se conoce como ciclo del ácido cítrico, porque el citrato, que es la forma ionizada del ácido cítrico, es el primer compuesto que se forma durante esta serie de reacciones. Entonces, en el ciclo de Krebs lo que va a ocurrir es la oxidación pausada de los grupos acetilo que provienen de la glucosa. Si ven, después que ha ocurrido la glucólisis, el piruvato ingresó a la mitocondria y en la matriz mitocondrial se formó el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es el precursor, es la molécula precursora del ciclo de Krebs, que si ven tiene 2 átomos de carbono. Esta se combina con el oxalacetato para formar el citrato, que es la primera molécula que se forma durante este ciclo. El citrato se convierte a través de una reacción en isocitrato, y si ven, aquí ocurre una reacción de óxido-reducción. El isocitrato le cede electrones al NAD, convirtiéndose en NADH, ¿verdad? Aquí se ha dado una reducción y ya tenemos la ganancia de una molécula portadora de átomos de hidrógeno. Además, en este proceso también se elimina un átomo de hidrógeno, de carbono, formando como producto CO2, que, como habíamos mencionado, es parte de los productos de la respiración celular aerobia. El siguiente compuesto que se forma también experimenta estas reacciones de óxido-reducción, y si ven, se forma otra molécula portadora de hidrógeno y además se pierde otro átomo de carbono, por lo que se forma CO2 también en este proceso. Durante el ciclo de Krebs también ocurre una fosforilación a nivel de sustrato. Aquí podemos ver que se está formando ADP, ¿verdad? Por adición de un grupo fosfato que proviene de un sustrato fosforilado. Si ven aquí también el succinato, que es otro de los intermediarios del ciclo de Krebs, cede electrones a otra molécula transportadora que es el FAD, pasando a su estado reducido, que es FADH2, ¿verdad? Y convirtiéndose también en una molécula portadora de electrones. Finalmente, si ven aquí, el malato experimenta también una pérdida de átomos de hidrógeno que son recibidos por el NAD
convirtiéndose en NADH para convertirse en oxalacetato. Y de esta forma queda disponible para unirse nuevamente a la acetilcoenzima A y continuar con este ciclo. Por eso es que recibe ese nombre de ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Veamos entonces en resumen cuáles son los productos del ciclo de Krebs. Vean que durante este ciclo, por cada molécula de acetilcoenzima A va a ocurrir un ciclo. Por lo tanto, como traíamos 2 moléculas por cada proceso de glucólisis que se ha llevado a cabo, por cada glucosa el ciclo ocurrirá prácticamente 2 veces. En este proceso nos interesan las moléculas que todavía están almacenando energía, o sea, esas moléculas portadoras de hidrógeno. ¿Cuántas hemos ganado? Prácticamente en el proceso ganamos 3 NADH, ganamos un FADH2, que vean aquí también tenemos los átomos de hidrógeno, y además se sintetizó ATP por una fosforilación a nivel de sustrato. Y en el proceso también se liberó CO2, 2 moléculas de CO2 que son parte de los productos de la respiración celular aerobia. Entonces, si ven, es importante ir recordando que tenemos aquí almacenada energía en estas moléculas portadoras de electrones. Bien, acá tenemos un resumen de las reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial. Si ven hasta ahora, el piruvato de 3 átomos de carbono ingresó a la mitocondria y ahí se dio la formación de la acetilcoenzima A. Además, en ese proceso se formó CO2, NADH, y es importante tomar en cuenta que como estas moléculas se forman por cada piruvato y producto de la glucólisis obtuvimos 2, como total tendremos 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de CO2 y 2 NADH. El acetilcoenzima A es el precursor de la siguiente serie de reacciones que es el ciclo de Krebs. Este transfiere su grupo acetilo y entra al ciclo, ¿verdad? Donde a través de una serie de reacciones se formaron por cada ciclo 3 NADH, un FADH2 y una molécula de ATP. Además, en el proceso también se formaron 2 moléculas de CO2, que también decíamos que es parte de los productos de la respiración celular aerobia. Es importante tomar en cuenta que como por cada rompimiento de la glucosa se generaron 2 moléculas de acetilcoenzima A, todos estos productos van multiplicados por 2, ¿verdad? Este sería 6, 2, 2 ATP y 4 CO2. Entonces, vean, ¿qué es lo importante hasta acá? Hasta el momento nosotros no hemos generado mucho ATP, digamos, llevamos los 2 ATP que se generaron en la glucólisis, en la formación de acetilcoenzima A no se generó ATP, pero en el ciclo de Krebs sí se formaron al final 2 ATP, uno por cada acetilcoenzima A. Pero si ven en la respiración celular decíamos que se formaban 32, 36 ATP. ¿De dónde se van a sintetizar los demás? Pues prácticamente aquí todavía tenemos energía almacenada en estas moléculas portadoras de electrones. Tenemos moléculas portadoras de electrones que vienen de la glucólisis, de la formación de la acetilcoenzima A y del ciclo de Krebs. Entonces, todas estas moléculas portadoras de electrones lo van a llevar a la cadena de transporte de electrones que está ubicada en la membrana interna de la matriz mitocondrial. Y es ahí donde se va a generar la mayor
cantidad de ATP del proceso a través de la fosforilación oxidativa. En esta clase nos vamos a quedar hasta acá y el día viernes vamos a estudiar cómo es que se lleva a cabo ese proceso de la fosforilación oxidativa, donde se va a generar la mayor cantidad de ATP durante el proceso de respiración celular. Entonces, chicos, para comprender mejor este tema, ahora que ya recibieron esta clase, yo les recomiendo que lean esta parte en el capítulo del libro, es el capítulo 8, que lo tienen en el aula virtual. Y además, también les voy a dejar algunas preguntas en el foro para que ustedes puedan repasar este tema. Los que quieran pueden participar y nos vemos el día viernes, ¿verdad? Por favor, lean un poco para que así si se generan dudas, me puedan preguntar, ¿verdad? A través del foro. Entonces, cuídense mucho, chicos, pórtense bien y nos vemos el viernes.